La semana pasada estuve enseñándole acerca de el tabernáculo, este concepto, este diseño que Dios le dio a Moisés. Y Dios se lo dio a Moisés cuando saca al pueblo de Egipto, lo saca de su esclavitud. Y esto tipifica cuando Dios te saca a ti también de la esclavitud en las tinieblas, en el pecado, como lo vivimos, así como vivimos nosotros antes de tomar esa gran decisión de entregarle nuestra vida a Cristo. De ese momento en adelante, donde Dios empieza un nuevo comienzo, un antes, un después, un nuevo comienzo para nuestra vida. Ya cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, hay un intercambio. Cristo murió como sustituto tuyo, para que no tengamos nosotros, tuyo y mío, para que no tengamos que morir en la cruz, para nosotros no tener que morir, sino que Cristo ya murió para pagar el precio necesario, ¿sí? Cuando vemos entonces lo que estuve enseñando la semana pasada, ¿cuántos estuvieron aquí la semana pasada? Estuve enseñando acerca de estas tres partes. Si no estuvo presente la semana pasada, lo puede buscar en nuestra página de YouTube. Pero ahí estuve enseñando acerca de estas tres partes, tres dimensiones que lo podemos ver. Esa parte hacia afuera, vemos que esto está cercado completo. Esto tipifica en lo físico. En lo físico vemos que es el tabernáculo. Este fue el diseño que Dios le dio a Moisés. Lo diseñó, le dio la visión, y Moisés lo levantó juntos con los levitas, que era esa tribu que Dios escogió. Y Dios hizo esto porque tiene que ver con el pacto de Dios con el pueblo de Israel. Y el plan poderoso de Dios es regresar otra vez la humanidad a tener una comunión con Dios, a tener una comunión con Dios, abrir el camino a este lugar, como les enseñé, el lugar santísimo. Como lo hablamos la semana pasada, ese lugar santísimo es ese lugar que Dios lo preparó y lo santificó para que el sacerdote, que era el único que tenía acceso una vez al año a poder entrar a ese lugar santísimo, porque era en ese lugar donde Dios manifestaba su gloria. Y todo esto tiene un gran significado. Cada uno de ellos, como les enseñé, cada uno de ellos representa a Cristo, representa también aquí en la tierra. Este es el diseño del Viejo Testamento, de acuerdo al Viejo Pacto. Este era lo que ellos hacían, este es el ritual que hacían, y todo esto tipifica a Cristo. Viejo Testamento, esta parte que es el atrio, es en ese lugar donde se preparaba el levita, el sacerdote, para poder primeramente reconocer el sacrificio que se hacía en ese altar de cualquier animal, de acuerdo a la ley. Reconocer que tenía que haber un derramamiento de sangre primeramente, y con ese derramamiento de sangre, con esa sangre purificaban todo, cada uno de los utensilios y todo lo que vemos aquí. Quiero que vayamos a Hebreos capítulo 9, del 1 al 9, y vamos a entender de lo que dice la Escritura en el primer versículo. Hebreos capítulo 9, el 1 dice: ahora bien, aún el primer pacto, digan conmigo, primer pacto. Dice versículo 1 que ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Este santuario terrenal era el santuario que Dios primero le dio al pueblo de Israel para que tengan un prototipo de las cosas espirituales. Me explico. ¿Cuántos de ustedes pueden dar testimonio de que a través de la oración, por fe, tú sabes que te conectas con Dios y que tú hablándole a Dios, que Dios te escucha? ¿Cuántos lo creen? ¿Verdad? ¿Y cuántos entienden de que a través de la oración no solamente le hablamos a Dios, pero en ese lugar privado entre tú y Dios, en ese lugar donde Dios también te habla, es ahí donde Dios también se manifiesta en tu vida? Y lo que Dios manifiesta es el poder de su presencia, conocido también como la gloria. De acuerdo al Viejo Testamento, o de acuerdo al pacto que Dios hizo con la humanidad, quiero darle definición de lo que es pacto. Vemos en este primer versículo que dice: ahora bien, aún el primer pacto, digan conmigo primer pacto, digan conmigo Viejo Testamento. Aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Este era el culto, el ritual que se hacía, el culto que se hacía. Estas instrucciones lo puede leer en el libro de Éxodo. Pero vemos entonces que este acto que hacían, este ritual, tenía que ver con el Viejo Testamento, con el Viejo Pacto, que significa, testamento significa pacto. Quiero que anote lo que significa Viejo Testamento, anótelo. Viejo Testamento significa pacto. El testamento significa pacto. De acuerdo a la Biblia, anótelo. Es la expiación, es un acto de cubrir, de acuerdo a las Escrituras,
Según el Viejo Testamento, de acuerdo a lo que es el pacto. Anote lo que es pacto. Pacto es un acuerdo sagrado y un compromiso solemne que establece una relación de fidelidad entre dos partes, o entre Dios y la humanidad. Una vez más, pacto, ¿qué significa? Digan conmigo, pacto. Pacto, de acuerdo a la palabra, Viejo Testamento, viejo pacto, viejo acuerdo, de acuerdo a lo que significa pacto, viejo pacto, un acuerdo sagrado, de acuerdo a lo que Dios estableció, o lo que Dios nos entregó a nosotros. Según la Biblia, un pacto es un acuerdo sagrado y un compromiso solemne que establece una relación de fidelidad entre Dios y la humanidad. ¿Qué significa esto? Cuando Dios decidió, o lo podemos ver desde el principio, cuando Dios creó a Adán y Eva, que vemos que ellos fueron separados o destituidos de acuerdo a lo que dice la palabra, pero la Escritura dice que el pecado es lo que nos lleva a nosotros a una separación de Dios. ¿Qué es lo que te separa a ti de Dios? El pecado, porque Dios es santo. El pecado es lo que te separa de Dios. Yo, antes de entregarle mi vida a Cristo, yo estaba muy confundido. Yo pensaba que yo estaba muy bien con Dios y estaba muy conectado con Dios, viviendo mi vida en el narcotráfico. Qué error muy grande. Y era porque yo estaba confundido de las cosas. Yo estaba confundido de las cosas espirituales. Yo no entendía las cosas espirituales. Yo me convierto cuando en un estudio bíblico empiezan a hablar de Cristo, empiezan a hablar acerca del Nuevo Testamento, todo lo que habla de Cristo que murió en la cruz. Cuando yo me encontré en ese estudio bíblico que se estaba llevando a cabo, cuando yo llegué ahí, yo no sabía que iba a tomar esa gran decisión de entregarle mi vida a Cristo. Todo empezó a hacerme sentido. ¿Qué fue lo que me empezó a hacer sentido? Lo que Cristo hizo en la cruz. Cuando todo se me fue revelado, que el Padre Celestial de tal nivel, de tal manera amó Dios al mundo, dice la Escritura, que Él le entregó a su Hijo unigénito a morir en la cruz por ti y por mí, dice la Escritura. Cuando en ese estudio bíblico empezaron a hablar de Cristo, lo que Él hizo en la cruz, la muerte de Cristo, que entregó su cuerpo unigénito para pagar por todos nuestros pecados, en ese momento Dios me abrió el entendimiento y me entró una convicción de mi condición de pecado. El ser humano no cambia a menos que el ser humano se dé cuenta su condición de pecado. A menos que uno no lo vea, no lo tenga claro por revelación, uno no toma esa decisión de decir Señor y reconocer lo que Cristo hizo en la cruz. Cristo en la cruz de Calvario entregó su cuerpo. Cristo en la cruz de Calvario no solamente entregó su cuerpo, también entregó su sangre. La Escritura dice que la sangre que Cristo derramó lo hizo porque era necesario para hacer un pacto entre Dios y la humanidad. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Cristo derramó sangre para entrarnos a nosotros en un pacto, en un acuerdo, que es lo que significa, una vez más, ¿qué significa pacto? Pacto es, según la palabra, según la Biblia, es un acuerdo sagrado y compromiso solemne que establece una relación de fidelidad entre Dios y la humanidad. Entre Dios y la humanidad. Es un acuerdo sagrado, un compromiso solemne. ¿Cuál fue el plan de Dios? Tomar la humanidad y regresarlos a una relación como hijos aquí en la tierra. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Let's worship. Mari, let's get this word. Let's worship. Vamos a adorar un poquito más. ¿Sí? Vamos a adorar. Let's get ready. The band, get up there. I see the atmosphere of the tent. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Versículo 2 dice, Hebreos capítulo 9, versículo 2 dice, thank you, Jesus. No me apaguen las luces. Thank you, Jesus. Yes, I need you guys. Yes. Hebreos 9, el 1 a 9 dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Versículo 2 dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así, estaba preparado de esta manera,
En la primera parte, llamado el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Versículo 3 dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo que les enseñé. Ese lugar, en ese lugar santísimo es donde, de acuerdo a la palabra y las escrituras, todo se preparaba. El sumo sacerdote se preparaba para poder entrar a ese lugar santísimo con un propósito específico, de tener una experiencia en la manifestación de la gloria de Dios y tener una experiencia, aprovechar esa manifestación de la presencia. Y en ese lugar llamado santísimo, que significa ser santo, o ese lugar específico, lugar santísimo, porque vemos el lugar santo, pero tenemos el lugar santo y el lugar santísimo. Note que hace un énfasis que es santísimo, es más allá, es otra dimensión. Digan conmigo, otra dimensión. ¿Cuál era el plan? ¿Cuál era el deseo? Ya cuando Dios le entrega este diseño a Moisés, es para preparar el pueblo de Israel a su presencia, pero Dios no se manifiesta y no manifiesta este poder de gloria a menos que haya un acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo? Anótelo: el acuerdo de santidad. Este acuerdo, que significa pacto, digan conmigo, pacto. Dios dice: yo voy a preparar todo, quiero regresar mi gloria para ponerla sobre la humanidad y en la humanidad, pero primero tengo que preparar la humanidad para que puedan estar listo y adecuado, purificado y santificado. Y por eso vemos que después del sacrificio viene la fuente de bronce. Esa fuente de bronce era donde el sacerdote y el sumo sacerdote se paraban, miraba el agua y el agua le daba reflejo de su condición de pecado. Ahí mismo se preparaba y Dios lo libre entrar a ese lugar santo sin primero tomar del agua y purificarlo. Quiero que vayamos rapidito, libro de Hebreos, para que lo vaya entendiendo mejor. Capítulo 10, ya esto es Nuevo Testamento. Aquí estamos entonces transicionando de lo que es el pacto que Dios hizo con el hombre. En otra palabra, vamos a hacer un acuerdo. Quiero regresar mi presencia sobre tu vida, porque la presencia de Dios es lo que da vida. La presencia de Dios, donde se manifiesta la presencia, todo lo que estaba muerto vivirá. Donde se manifiesta Dios, todo regresa de acuerdo al diseño de Dios, porque Dios desata vida, desata de lo que Él es, y todo empieza a florecer en esa misma presencia. Pero Dios dice: yo no puedo entrar. Dios no, en su santidad no podemos entrar a la presencia de Dios a menos que nosotros, de acuerdo a la palabra, seamos purificados, santificados. En el Viejo Testamento se presenta ante la fuente de bronce. Ahí mismo el sacerdote se limpiaba, el uno sacerdote se preparaba para entrar a este lugar santo. Y en ese lugar santo, que es la segunda dimensión, porque todo esto es prototipo en lo físico del viejo pacto. Diga conmigo, viejo pacto. El viejo acuerdo que Dios hizo con la humanidad, preparándolo para un nuevo acuerdo, un acuerdo mayor. Porque esto que vemos del Viejo Testamento, cuando usted lo lee, es sacrificio, animales, cumplir ley. Era algo que la verdad que habían que hacer de continuo. Era, como dice el colombiano, algo cansón. Y siendo cansón, Dios le da este diseño terrenal para que puedan entender más las cosas espirituales. Ya cuando entra en este lugar santo, se encuentra con lo primero que se encuentra a mano izquierda, es con el candelabro de 7 brazos. Y les hablé la semana pasada que este candelabro de 7 brazos, cuando se prendía, que representa la iglesia en el Nuevo Testamento, cuando se prendía, iluminaba todo este lugar santo. Cuando iluminaba el lugar santo, podían ver los otros muebles, que primero en la parte de abajo vemos la mesa de los panes de propiciación. Esto representa la provisión de Dios en tu vida. Eso tiene mucho significado, también representa la palabra. Y cuando nosotros tomamos esta decisión de recibir a Cristo, entramos, lo primero con lo que nos encontramos es con el sacrificio de Cristo, y que tenemos que ser limpios para poder entrar a la presencia de Dios. Porque ante la presencia de Dios uno no puede entrar sucio, uno tiene que entrar purificado. En esa condición y mayormente en este estado, o digan conmigo, etapa, es cuando uno se convierte. Pero Dios quiere llevarte después que tomas esa gran decisión. Muchos dicen: ok, tomé esa decisión, pero ¿ahora qué? Dile que está a tu lado: ¿y ahora qué? Dios quiere llevarte más profundo.
a entender más, a conocer más de quién es Él, como el proveedor de todo en tu vida, de quién es Él. Por esa razón, si quieres más, muchos se quedan en el atrio. Anote lo que sucede en el atrio. En el atrio es donde adoramos a Dios por el sacrificio de la cruz. Y le damos gracias a Dios por el derramamiento de sangre. Porque la sangre, vamos a leer también que la sangre, antes de todos estos utensilios y muebles poder ser usado, tenía que ser santificado por la sangre del cordero, de un cordero animal, Pero esto era lo que lo condicionaba y lo preparaba ya después de la fuente de bronce para entrar en este lugar santísimo. Pero ahí, esa segunda etapa, ese segundo nivel o de segunda dimensión, es cuando nosotros tomamos esa decisión de entregarle a Cristo, pero queremos entrar más en profundidad de conocerlo a Él. Es aquí donde empezamos a tener hambre en nuestra alma de la palabra, de su presencia y más de Dios. Por eso en este lugar santo, en esa segunda dimensión, que también anótelo, esto es Viejo Testamento, en lo físico, Nuevo Testamento, que representa nuestra alma, representa el alma de Cristo, representa nuestra alma también. En el alma es aquí donde entonces empezamos a tener hambre y sed y más de Dios. ¿Cuántos de ustedes cuando le entregan su vida a Cristo empiezan a tener más hambre y sed de Dios? Empieza a buscar en la palabra. Por eso es entonces cuando se nos he iluminado por este candelabro en el alma. Este candelabro, anota, representa a Cristo. Representa a Cristo. Representa no solamente a Cristo, pero también la iglesia. Por eso cuando ustedes se congregan es en este lugar, o no tanto las cuatro paredes, sino la atmósfera en la presencia de Dios, que empieza a tener todo sentido, las cosas espirituales, las enseñanzas, los discipulados. Por eso Dios diseñó la iglesia. Seguro que es necesario congregarse. El congregarse es necesario. ¿Cuántos se congregan en el discipulado conmigo? Levante la mano si usted está en el discipulado del pastor. Pregunta, ¿cuántos de ustedes dicen, ahí yo he aprendido mucho? Esto me ha llevado a niveles acelerados. Es más, aprovecho y le digo, hay gente que me han dicho, pastor, yo me he congregado, llevo 15 años congregándome. Aquí llevo un año y he aprendido lo que en 15 años nunca he aprendido en mi vida. ¿Por qué? Aquí número uno está la presencia de Dios. Número dos, si tu corazón está dispuesto, abierto para recibir, tenlo por seguro que Dios te va a edificar. Y lo tercero, dentro de la iglesia es donde fluye mucho el entendimiento. Dios te puede revelar en la palabra, puedes entrar en ella cuando realmente tienes hambre y sed de Dios. Hambre y sed de Dios. Esto se inicia cuando tú tomas ese paso de fe y dices, Señor, enséñame más. Cuando tú dices, Señor, enséñame más, ese candelabro que es Cristo mismo en ti empieza a revelarse más. Empieza a revelarse más palabra, que es lo que representa ese sacrificio o esos panes en la mesa de propiciación, que es sacrificio, representa. Ahora, también representa y nos da más entendimiento o más en profundidad del sacrificio de Jesús, aparte de la revelación que tenemos en cuanto a lo que es el holocausto, Viejo Testamento, animales, ahí. Pero eso no fue suficiente. Y era sacrificio de animales. Y como era sacrificio de animales que tenía que derramar sangre, no era suficiente para poder quitar y pagar por tus pecados. Era suficiente, anótelo, era suficiente ¿para qué? Era suficiente para hacer expiación de tus pecados. ¿Y qué significa expiación? Anótelo. Esa palabra expiación significa, de acuerdo al Viejo Testamento, era lo necesario para cubrir tus pecados, no pagarlo. Cubrir tus pecados, no pagarlo. ¿Por qué? Porque la sangre, quiero que anote lo que significa expiación de acuerdo al Viejo Testamento. La expiación es el acto de cubrir la culpa de pecado a través de un sacrificio. Y esto se hacía a través del derramamiento de sangre. Una vez más, de acuerdo al Viejo Testamento, la expiación es el acto de cubrir la culpa de pecado, de todos tus pecados. ¿Qué hace Dios? En el momento que Adán y Eva pecan, atención a esto, en el momento que vemos que Adán y Eva pecó, ellos intentaron cubrirse con hojas de higuera, porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Y no solamente en lo físico, se dieron cuenta la condición de pecado, que estaban ellos en una condición de muerte, de pecado, porque el cuerpo empieza a morir. Ellos intentaron cubrirse. ¿Qué hizo Dios?
El primer sacrificio de derramamiento de sangre lo vemos que Él hace un sacrificio de animal para cubrir sus pecados. Pero hay un dilema, que la sangre, quiero darle otro entendimiento también de lo que es la sangre. Vayamos a Hebreos. Ok, primeramente vamos a Levíticos capítulo 17 versículo 11. Levítico 17, 11 te da una revelación de lo que es la sangre. La sangre es uno de los elementos más, el más importante en todo el cuerpo humano. Mucha gente cree que es el corazón, pero realmente es la sangre. ¿Por qué? El corazón también. El corazón es el órgano, también un órgano muy importante. ¿Por qué? Porque el corazón es lo que bombea la sangre. Veamos lo que dice la Escritura en cuanto a lo que es la sangre. Por eso, entendiendo esto, vamos a entender más el por qué era necesario derramar sangre. Porque tiene que ver con pacto, tiene que haber un acuerdo. Anote esto: si no hay sacrificio, no hay acuerdo, no hay pacto. Digan conmigo: sin sacrificio no hay pacto. Muéstrame un matrimonio donde no hay compromiso, no hay pacto. Donde no hay, en un matrimonio, donde no hay compromiso, no hay pacto. Y donde no hay pacto, no hay sacrificio. Donde no hay pacto, no hay compromiso. Y eso es lo que hoy en día hace falta mucho en los matrimonios: compromiso. ¿Por qué? Porque demanda sacrificio. Demanda tú te entregar para el bienestar con la persona con quien hiciste un acuerdo. En el matrimonio, si quieres que el matrimonio sea saludable, si tú quieres que tu matrimonio sea fortalecido en la presencia de Dios, te va a costar nutrirlo. Te va a costar entregar, porque la vida consiste en tú dar para el beneficio de otro. Y la ley de reciprocidad dice que vas a ser bendecido por eso. Por eso que entonces el egoísmo es el peor, ese es el cáncer que destruye el corazón. Por eso vemos, cuando vemos la Escritura, por eso entendemos que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito. Lo entregó a morir en la cruz por ti, por mí. Nos revela entonces que entregó su cuerpo y derramó sangre. Ahora veamos lo que significa la sangre, lo que contiene la sangre. Dice versículo 17, capítulo 17, versículo 11 de Levíticos: porque la vida de la sangre, porque la vida de la carne en la sangre está. La vida de la carne, ¿a dónde está? Oh. Y yo os la he dado para hacer, ¿qué? Expiación sobre el altar por tu alma. ¿Por qué el alma? Anótalo. En el alma es donde están las decisiones, están tus pensamientos. Es ahí donde están los pensamientos, las emociones. En el alma es donde tú decides tomar esa decisión. Y si pecaste fue porque en el alma decidiste pecar. En el alma decidiste pecar. Pero Dios hace todo lo necesario para limpiarte y purificarte. Pero había un dilema. ¿Y cómo lo hace? Con la sangre. Digan conmigo: la sangre. En otra palabra, el pecado produce muerte, produce separación de Dios. El pecado produce una separación entre la santidad de Dios y la decisión que tomaste. Para Dios reconciliar otra vez a la humanidad, tiene que perdonarlo y purificarlo de aquello que lo separó, que es el pecado. ¿Cómo Dios purifica? De acuerdo a lo que dice aquí, versículo 11: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo las he dado para hacer expiación sobre el altar por tu alma, y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Qué significa expiación? Les dije, expiación significa cubrir el pecado. ¿Para qué? Cubrir el pecado para poder presentarse ante la santidad de Dios en el lugar santo y no caer muerto ahí. Todo tenía que ser purificado por una sangre que se iba a apartar, y esa sangre tenía que ser pura y sin mancha. Esa sangre, por eso la sangre del animal y el sacrificio del animal, de acuerdo a lo que vamos a leer, era algo temporero. No era suficiente. Tenía que hacerse todos los años. Y el sacerdote, que solamente uno tenía acceso a ese lugar santísimo, a ese lugar donde Dios manifestaba su gloria, solamente una vez al año, ese sacerdote tenía que asegurarse de tomar esta sangre de animal. Digan conmigo: sangre de animal. Digan conmigo: sangre de Cristo.
Por eso entendemos, la Escritura habla de Cristo como el Cordero, que representa lo que en el Viejo Testamento era sombra. Nuevo Testamento era el sacrificio perfecto, porque no era sangre de animal. La transición y el cambio entonces es que la sangre de animal se hacía para expiación. ¿Qué significa? Expiación es cubrir el pecado o tu condición del alma. O cubrir, ¿para qué? Para que no caigas muerto ante la presencia de Dios y puedas tener acceso a su presencia y disfrutar de la plenitud que hoy en día nosotros disfrutamos en el Espíritu. ¿Están de acuerdo conmigo? Este lugar santo, ya cuando todo era santificado, en el poder de cuando la sangre de lo que se sacrificaba todo era santificado, se le cubría el pecado, y asimismo tenía entrada al lugar santo. Ahí se encendía el candelabro le daba entendimiento, ahí donde Dios entonces le daba más conocimiento de él. El cristiano, nosotros como creyentes, ese lugar santo está cuando nosotros decidimos ir más allá para conocer más de Dios. Y es aquí donde entonces, antes de entrar a este lugar santo, se encuentra también altar de incienso. Les enseñé que es el altar de incienso. Ese altar de incienso es donde ellos hacían sacrificio de incienso, que representa, de acuerdo a Apocalipsis, representa también nuestras oraciones, o nosotros presentarle adoración a Dios, preparando todo para entonces entrar a este lugar santísimo, para experimentar ¿qué? La manifestación de su gloria, la manifestación esta manifestación visible y tangible de lo que es la presencia de Dios. Amén. Ahora vayamos rapidito, regresemos otra vez al libro de Hebreos para entender más. Versículo 2, Hebreos capítulo 9, del 1 al 9 dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, todo esto de acuerdo al viejo pacto. Versículo 2 dice: porque el tabernáculo estaba dispuesto así, o estaba hecho, o el diseño era, primera parte, el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de propiciación. Versículo 3 dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, y el arca de pacto cubierta de oro por todas partes, en la cual estaba una horna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdecía. Eso es lo que se encontraba en este lugar santísimo, en el arca del pacto, en el arca del pacto. Y este pacto es el diseño de Dios para Dios hacer un acuerdo con el ser humano, un compromiso con el ser humano, donde adentro de ese arca estaba el maná. Número 2, estaba la vara también de Aarón que reverdecía, que representaba autoridad. Todo esto es simbólico, es sombra de lo que hoy en día nosotros somos, de acuerdo a las Escrituras. En cuanto a lo que es el maná, dice la Escritura que ese maná representa a Cristo. En Juan capítulo 6, del 32 al 35, dice que el maná que leímos en el Viejo Testamento, cuando estaban bajo este pacto, este viejo acuerdo, ese maná que lo guardaban también para memoria en este arca, representa, de acuerdo a Juan capítulo 6, también dice que este maná representa el maná de vida que es Jesús. Juan capítulo 6, del 32 al 35 dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os ha dado un verdadero pan del cielo. Versículo 33 dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Inmediatamente le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes. Todo esto es sombra de lo que hoy en día nosotros podemos disfrutar en este nuevo pacto. Y quiero terminar con esto. Vamos a esta verdad que dice Hebreos capítulo 10, versículo del 11 al 13.
Todo esto es sombra. Digan conmigo sombra. Viejo pacto. Pacto es compromiso sagrado. Dios hace un pacto. El Viejo Testamento lo hizo con Abraham. Le presentó el animal. Partió el animal en dos. Su presencia se manifestó como fuego. ¿Para qué? Para hacer un pacto. No hay acuerdo, anote esto, no hay acuerdo. No hay compromiso. No hay confianza, no hay fidelidad a menos que haga un pacto. En el matrimonio, si hay algo que trae paz, en una pareja, si hay algo que trae paz, es cuando hay un acto de compromiso, que es lo que representa el matrimonio. Por eso en el matrimonio se desata revelación de paz y de confianza, porque hay un acuerdo, un pacto de fidelidad. Y en el matrimonio la vida consiste en un compromiso para que el matrimonio florezca, sea bendecido, sea poderoso. Esto lo entendemos. Lo mismo es con Dios. Si quieres experimentar esa linda presencia que escuchamos, que vemos, esta presencia que vamos a experimentar ahora en adoración, primeramente tiene que reconocer lo que Cristo hizo en la cruz, que fue necesario para hacer un sacrificio de compromiso, para darnos revelación de a este nivel te amó Dios, que entregó a su Hijo unigénito, lo entregó por ti, por mí, y que derramó la sangre, porque como aprendimos hoy, la vida de la carne está ¿dónde? En la sangre. Por eso hay mucho poder en lo que tiene la sangre, ¿no? El corazón bombea la sangre, pero en la sangre donde está la vida. Atención, la sangre era necesario porque el elemento más valioso en lo físico que tenía que ser derramado para poder cumplir el pacto entre las dos personas. La sangre, de hecho la escritura dice, y lo vamos a leer, donde sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Atención, ¿por qué? ¿Le va a hacer sentido esto? Es que para tú poder ser perdonado por tus pecados es después que tú lo pagas. Dios no quiere que tú pagues por tus pecados, así de sencillo. Dios no quiere que paguemos por nuestros pecados. De tal manera Dios nos amó que dice, no, tranquilo, yo mismo lo voy a pagar. Es aquí donde envía de sí mismo a Jesús para que lo pague. Pero no solamente en la cruz iba a entregar su cuerpo, sino que también no solamente el cuerpo, sino también este elemento valioso que es donde está la vida de la carne, que es en la sangre, y era necesario derramar esa sangre. Era, en otras palabras, si hay que pagar por tus pecados a través de la muerte para que tú no mueras, Dios dice, yo me voy a encargar de todo el paquete y hacer lo necesario a través de Cristo. Viejo Testamento primero fue dado como sombra, para que tengamos una idea. Viejo Testamento cuando la escritura, y vamos a leer en el libro de Hebreos, de que habla de Cristo, que es el verdadero, no sustituto, sino diga conmigo, el verdadero sacrificio, el valioso, el puro, sangre pura. Ya entonces parte del protocolo necesario para preparar la humanidad a fin de que tuvieran una experiencia, pero solamente era uno, que era el sumo sacerdote. De ahí no podía entrar nadie más. Y quiero también decirle que lo que determinaba toda la bendición fuera de este marco del santuario, que era el pueblo y el resto del pueblo de Israel, lo que determinaba esa bendición era la condición del sacerdote que se presentaba con el sacrificio y la sangre y se lo presentaba a Dios. Mire esto: Dios creó los cielos y la tierra, creó los animales, Él creó esa sangre. Y quiero que entienda esto, te lleves esto. Dios mismo te va a proveer a ti el sacrificio necesario para tú presentárselo a Él en adoración. Dios siempre te va a proveer a ti de lo que tú necesitas para poder adorarle a Él. Sin sacrificio no hay adoración. Aún, entienda esto, mire, aún en el ocultismo, en las tinieblas, los santeros entienden ese principio en lo espiritual, a tal nivel que hacen sacrificio de animales. ¿Por qué? Porque el poder de lo que hay en una sangre, ya que en la sangre donde está la vida, ese elemento tiene tanto poder que cuando hay un sacrificio de sangre aquí en la tierra, en el reino de las tinieblas entra en acuerdo y desata un acuerdo de pacto. Por eso, ¿cuántos estuvieron en el retiro que tuvimos ayer? ¿Cuántos pudieron experimentar y decir, hubo un rompimiento en mi vida? ¿Por qué?
lo que se llevó a cabo en el retiro fue una manifestación poderosa y gloriosa que rompió mucho acuerdo y derecho legal que tenía la Satanás en tu vida. Porque uno se lo da cayendo en el pecado, uno por ignorancia, no conociendo a Dios, uno tristemente entra en el pecado y termina siendo esclavizado. Pero el poder de la sangre de Cristo fue derramado, porque ahí está la vida del ser humano, dice la Escritura. Fue necesario para entonces purificarnos. Y esto es lo que dice, finalicemos con lo que dice el versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Anótelo, no pueden quitar los pecados, sino simplemente cubrirlos, que significa expiación del Viejo Testamento. Pero versículo 12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, dice la Escritura que se ha sentado a la diestra de Dios, y ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Esto en el Viejo Testamento no podía. ¿Por qué? Porque tenía que ser muchos animales con mucha sangre y solamente entraba uno. Dice la Escritura, él siendo aquel cordero perfecto que derramó la sangre necesaria. Let's get a word to worship. Ese era el cordero necesario. Dice la Escritura, nada de esto valía lo suficiente, pero en el Viejo Testamento era lo suficiente para que el sacerdote se presentara a este lugar santo. Y eso determinaba, cuando descendía la presencia de Dios, solamente uno, eso determinaba la bendición de todo el resto fuera de ese santuario, que era el pueblo de Dios. En otras palabras, de acuerdo a la condición, el ritualismo, todo este culto y sacrificio que tenía que hacerse todo el tiempo, que era cansaba animales y muchos animales, porque no era suficiente. Se acabó ese peso, dice la Escritura. Se acabó el tener tú que entonces depender de hacer sacrificio para satisfacer a Dios. Sacrificio, dice la Escritura, que Cristo es el sacrificio perfecto. Esto era sombra nada más. ¿Cuál es el plan de Dios? Que tú te conviertes, estás en el atrio, alaba y adora, pero que salga del atrio y métete en ese lugar santo. Cuando aprendes a meterte más allá con hambre y sed, más revelación en lo espiritual, la palabra te hace sentido, Cristo te hace sentido, la provisión de Dios siempre te va a hacer sentido, porque Dios no solamente suple provisión financiera, suple vida, suple todo. Si quiere ir más allá, a tener experiencia libertadora, santificadora, que es la tercera dimensión, a este lugar santísimo, dice la Escritura en el Evangelio que cuando Cristo murió y entregó su cuerpo, vamos rapidito, versículo 19 al 22, 19 al 22, capítulo 10, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en ese lugar santísimo por la sangre de Cristo, ese lugar donde se manifestaba, ese lugar donde se manifestaba esa gloria, porque donde caía gloria era lo que reverdecía esa vara que estaba dentro de ese pacto, adentro de ese acuerdo, que el pacto representa acuerdo, y por eso se llama el arca del pacto. ¿Por qué? En otras palabras, ese es el arca que determinaba el acuerdo que había entre Dios y aquel sumo sacerdote que iba a entrar a ese lugar. Ese pacto, note esto, toda esta parte, el atrio, el santuario, él tenía que trabajar y hacer sacrificio y prender y hacer sacrificio de panes. Pero nota esto, en el lugar santísimo no que había hacer sacrificio, no había que hacer sacrificio. Lo único que hacía era entraba y tenía que ir confiado de que estaba bien, porque había un pueblo que dependía de esa condición, de esa manifestación de la gloria de Dios en ese lugar santo, para que el resto del pueblo pueda ser bendecido. Cuando ese sumo sacerdote, él no entraba a hacer sacrificio, él lo que entraba era, cuando pasaba ese velo, cuando entraba, lo único que hacía era tener paz y esperar en la manifestación de la gloria de Dios. Y tengo para decirte en esta mañana, en el Espíritu Dios te manda a tener paz, y que esperes en el poder de tu gloria. No te afanes por los problemas de la vida.
porque tú mismo no puedes añadir más vida. No te afanes de querer hacer para producir. Aunque la Escritura dice en el Nuevo Testamento, habla de sacrificios espirituales. Se puede enseñar, la Escritura habla de sacrificios espirituales, todo en el Nuevo Testamento. Yo sé que la gente con la hipergracia no quiere escuchar esto, pero ahí está. Ese sacrificio no te va a dar salvación. No. Nada aquí en la tierra vas a hacer para salvación. Pero Dios sí quiere tu corazón. Y el corazón se manifiesta de acuerdo a la fe que tú tienes. Y la fe que tú tienes se manifiesta en sacrificio de alabanza. No para salvación, que la Escritura habla. Dice la Escritura, presenta tu cuerpo como sacrificio vivo. Porque ya el resto fue hecho. La sangre de Cristo te cubrió, te santificó. Atención, la sangre de animal solamente cubría a los sacerdotes cuando entraban a este lugar. Solamente le cubría la condición de pecado. La Escritura dice que la sangre de Cristo no te cubre tu conciencia de pecado, sino que te quita el pecado te limpia. Te limpia. Por eso es que los que son religiosos o practican religión, es un martirio los demonios en su mente por su pecado, por lo que hicieron en la inmoralidad sexual y todo. Pregunta, gente, yo le digo, cuando vine a los pies de Cristo, me encontré en una condición donde parte de mi testimonio es que cuando Dios se me revela a mí, la pregunta que yo tenía era, ¿y qué quiere Dios conmigo? Porque mi misma conciencia no me dejaba quieto por lo que yo vivía. ¿Por qué? Porque uno practicando religión, la religión no te salva. Pero lo que estamos entendiendo es que la sangre del Viejo Testamento solamente te cubría el pecado. Y por eso ellos estaban en una condición donde ¿qué fue lo que Dios hizo? Le dio simplemente un aprobar de lo que hoy en día tú y yo estamos viviendo en la realidad por el sacrificio y el derramamiento de sangre de Cristo. Viejo Testamento, la sangre del animal solamente cubría la condición humana. Pero la sangre de Cristo, dice la Escritura en el versículo 20, versículo 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, todos nosotros, digan conmigo, todos nosotros, por la sangre de Jesucristo, 20 dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo que representa su carne. Atención aquí. Por eso es que cuando vemos en el Nuevo Testamento, cuando Cristo muere en la cruz, se manifestó algo sobrenatural. Y era que se rasgó ese velo. Y ese velo era grueso. Ese velo tenía como 4 pulgadas de grueso. Por eso es que cuando Él muere en la cruz, como sacrificio para que tú no tengas que morir, para que no tengas que pasar por eternidad en el infierno, Él entrega este cuerpo como sustituto tuyo. En otras palabras, Dios dice, en el pacto que quiero hacer contigo, en este pacto que Dios quiere hacer contigo, donde Dios te ala a acercarte a Él, Él dice, yo voy a hacer de mi parte, pero necesito que tú hagas la tuya. La parte de Dios entregó todo lo necesario. Y es aquí donde Dios se presenta en el sacrificio. La parte tuya, si quieres experimentar esas glorias de Dios en tu corazón, es que simplemente tú te presentes en la condición que estás, como hombre humano y en pecado, en un arrepentimiento. Dice versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo que se rasgó. Esto es en lo espiritual, esto no es en lo físico, Viejo Testamento. Pero en el nuevo pacto, diga conmigo, nuevo pacto es diferente, porque no estamos hablando de lo físico, es en el espíritu que representa tu alma y tu espíritu. Dice el versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que es Cristo, digan conmigo, Cristo. Versículo 22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, para que el Padre sea glorificado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahí donde está, póngase de pie. Fue sacrificio. Yes. Viejo Testamento no fue suficiente.
Viejo Testamento no fue suficiente. Eran muchos animales, mucho derramamiento de sangre, muchos animales, y no fue suficiente. Pero era la preparación.